Ustedes saben, solo hay un libro que nos muestra el camino a la vida eterna, que nos muestra el camino al cielo. Y el enemigo hará todo para que no tengamos tiempo de leerlo, el libro, y que lo entendamos. Nos hará entretener en 1.000.000 de cosas distintas, especialmente en esta época que hay tanto, en este mundo digital que es tan seductor y hay tantas adicciones también que nos impide oír y llevar a cabo la palabra de Dios. Así que yo espero y oro de que el Señor nos dé oídos para oír. Yo sé que el Señor dice en su palabra de que quien tiene oídos que oiga lo que Dios tiene que decir a las iglesias. Y yo creo que no es distinto para nosotros. Quien tiene oídos que oiga. No dejemos que el enemigo nos robe lo que Dios quiere darnos. Porque se está hablando aquí de o llegar al reino de los cielos o ir a la perdición eterna. Así que no es cualquier cosa, es importante. Yo pido más bien a la iglesia de que no traigan teléfonos, sino que traigan la Biblia, el libro como tal. Especialmente me dirijo a la juventud, a la generación más joven, porque de repente hay distracciones en el teléfono, hay mensajes que de pronto aparecen y pueden distraer. Y es desviada su atención. La elección de Dios frente a el derecho de nuestra elección. Ese es el nombre del mensaje. Este mensaje tal vez lo continuaremos con ayuda del Señor la próxima semana. Así que hoy vamos a empezar el tema. Hay versículos que enfatizan la elección de Dios y hay otros que enfatizan nuestra elección y los dos pertenecen a la palabra de Dios. Y esto es un tema que a muchos les dificulta entender y eso está bien. Porque no todo lo podemos entender, no todo es posible entenderlo. Hay cosas que son misterio para nosotros, no todo Dios nos lo ha revelado y eso está bien. Lo que es necesario es oír lo que Dios nos dice que debemos hacer. Está escrito en Deuteronomio que los misterios es para Dios y para nosotros lo que se nos ha revelado. Así que empecemos con el asunto de la elección de Dios. Y lo voy a decir en breve, porque hoy quiero enfatizarme más en el amor de Dios a nosotros y que quiere Él de que todos seamos salvos. Así de que, por ejemplo, en Mateo 24, versículo 14,
פסוק 14, Mateo 22. 22. Mateo 22. כתוב, כי Versículo רבים 14. הם הקרואים ומעטים הנבחרים. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Mateo 22, 14. Jesús dice, הנבחרים הם מעטים. los escogidos son pocos, נבחרים על ידי אלוהים. los escogidos por Dios. זה ההחלטה שלו, זה היוזמה שלו, זה הבחירה Esa, שלו. esa es su iniciativa, esa es lo que él escoge, בלוקאס, su elección. En Lucas, לא בלוקאס, אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר ללוקאס. במרקוס פרק 13, en Marcos capítulo 13, פסוק 20, versículo 20. מרק פרק 13, פסוק 20, זה ברוח הימים הקשים שאנחנו נמצאים בהם היום. Esto es hablando de los últimos tiempos que estamos viviendo, tiempos de guerra, של טראומה לאומית. tiempos de trauma nacional, הלב שלנו עם החטופים שם בעזה. tiempos en que nuestro corazón está con los secuestrados en Gaza, tiempos en el que nuestro corazón está con nuestros soldados que están en Gaza. אנחנו חיים במציאות של אומרים לנו שהשנה הזו כולה תהיה שנה של מלחמה. Son tiempos en los cuales nos están diciendo de que este año completo será un año de guerra y que probablemente lo más difícil está ante nosotros. Así de que precisamente en ese contexto yo he elegido este versículo. Bajo ese contexto. Marcos 13, 20. אדוני את הימים ההם לא יבשע כל בשר, אך למען הבחירים אשר בחר בם קיצר את הימים. Marcos 13, 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Dios escogió. ששמים את כל הדגש על זה, או את עיקר הדגש על זה, Cuando ponemos todo el énfasis en esto, o el principal énfasis en esto, llegamos a muchas conclusiones problemáticas. למשל, Por ejemplo, אם אלוהים בחר בי, si Dios me ha לא משנה מה escogido, אני אעשה, no importa lo que yo אני haga, אגיע לשמיים. aún así llegaré לא al cielo. משנה איזה חטאים No אני אעשה. importa los pecados que haga, הוא בחר בי, Él me ha escogido. אגיע לשם. Yo voy a llegar al cielo de todas maneras. O por otro lado, si Él no me ha לא escogido, משנה מה טוב אני אעשה. no importa lo bueno que yo לא משנה haga, כמה אני ארצה לבוא לשמיים. no importa el deseo que tenga de llegar al cielo, אני אוהב את אלוהים ואבקש אותו. no importa el deseo que yo tenga de Dios y cuánto lo ame, no llegaré al cielo. Me voy al infierno. בעיה, זה לא נכון. שני הדברים Y האלה הם לא estas dos cosas no son correctas. ואם לוקחים את זה עוד Y si הלאה, lo tomamos mucho más allá, אז אומרים ישוע, entonces ואני שמעתי dicen, את זה, שאומרים y ישוע yo he מת escuchado רק עבור esto, הבכירים. de que Jesús ha muerto solo por los escogidos לא בשביל כל האחרים. y no por los demás. מה דבר אדוני אומר לנו? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? אם אני רק לוקח את זה, זה מכניס אותי לפינות מאוד, מה שעד עכשיו אמרתי, זה מכניס אותי לפינות מאוד בעייתיות. Si yo tomo esto, pues me va a meter יש קהילות, situaciones למשל בהולנד שמאמינות no buenas. בלימוד הזה. Hay, por ejemplo, en Holanda, hay iglesias en Holanda que creen en ואז יש esto. אנשים שבאים לקהילה, Entonces ahí vienen personas a la iglesia כל מי שלא יודע שהוא נבחר, אסור לו להשתתף בסעודת האדון. y entonces todo aquel que crea de que no ha sido escogido no le es permitido participar de la cena del Señor. אז יש קהילה גדולה, Así ובאים que- הילדים הבודדים שיודעים שהם נבחרו והם לוקחים את סעודת האדון. Así que hay aquellos que sí saben que son escogidos, ellos son pocos y toman la cena del Señor. Pasan adelante y toman la cena del Señor. את זה שמעתי מהולנדי שיצא מהתנועה הזאת. Y eso lo escuché de un holandés que salió de ese movimiento. איך אתה יכול לדעת שנבחרת? ¿Cómo puedes saber que has sido escogido?
מה דבר אדוני אומר? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Por cierto, el próximo sábado מה הסימנים? hablaremos de cómo saber que he sido escogido, cuáles son las señales que he sido אבל בוא נתחיל escogido. מזה היום Pero שאלוהים הוא אהבה. empecemos porque Dios es amor. בראשונה En ליוחנן en primera de Juan 4, בראשונה ליוחנן, פרק ד', פסוק 16. primera de Juan 4, versículo 16, כתוב לנו, ואנחנו ידענו ונאמין באהבה אשר אלוהים אהב אותנו. האלוהים הוא אהבה. והעומד באהבה עומד באלוהים, והאלוהים עומד בו. primera de Juan, capítulo 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. אנחנו תכף Él nos ama. Así como veremos a continuación, Él no quiere que nosotros nos perdamos y no quiere que nadie se pierda. ואם מישהו אוהב אותו Y si alguien le ama ורוצה לבוא y quiere venir y quiere llegar al cielo, וכפי שנראה, עומד בתנאים שדבר אדוני נותן, y como veremos a continuación, está bajo el requerimiento que Dios אין pide, מצב שאלוהים יגיד לו, סליחה, לא בחרתי בך. no es posible que Dios dice de que no te he escogido. Eso no existe. Dios es amor. והוא הקריב Y Dios את ha ישוע, sacrificado הבן שלו, a, את הכי a יקר Jesús, לו, a su hijo, a su hijo preciado, lo más preciado de él, para abrir el עבור camino העולם. para el mundo. כי כה אהב Porque אלוהים de את tal העולם, manera amó Dios al mundo, עד כי נתן את בנו, que ha dado a su Hijo unigénito כדי שלא יאבד כל המאמין בו. para que todo aquel que cree no se pierda, כל מי שמאמין בו. sino que tenga vida eterna. אמונה חיה. Todo el que cree en él, o sea, que tenga fe viva, todo aquel באמת, que cree en él en realidad, en serio, ייוושע. será salvo. בשביל זה אלוהים שלח את ישוע. Para eso Dios mandó a Jesús. וזו הזמנה Y esto לכולנו. es una invitación para todos אתה nosotros. יושב פה היום, Si estás sentado aquí, דע לך que sepas שיש רק אחד que solamente שבאמת hay אוהב אותך uno עד הסוף. que en realidad, te ama en realidad hasta el fin, que en realidad te ama hasta el fin. Y ese es tu Padre en el cielo. Y Él quiere que tú llegues a la eternidad. אבל יחד עם זה הוא נתן לך, Pero junto con eso, ולכולנו Él te dio a זכות ti בחירה. y a cada uno de nosotros la posibilidad de והזכות elegir. הזאת היא חשובה. Y ese derecho de elegir es importante. מאחר שאלוהים הוא אל אהבה, Por causa de que Dios es Dios de הוא amor, רוצה בחזרה אהבה, הוא רוצה Él יחס של אהבה. quiere de vuelta amor. Él quiere una relación de amor. בואו נזכר שוב, כששאלו את ישוע, מהי המצווה הכי גדולה? Recordemos lo que le preguntaron a Jesús, הוא ענה, ¿cuál es el "ואהבת mandamiento אדוני אלוהיך más בכל grande? לבבך". Y él respondió, amarás a tu Dios con todo tu corazón. זו המצווה הכי, זה מה שאלוהים רוצה. Eso es lo que Dios quiere, ese es el mandamiento más grande. Y después es que nos amemos los unos a los otros. מלמד באיגרת שלו שאין מצב שאתה תשנא את אחיך שנולד מאלוהים, En Juan dice de que no es posible de que tú odies a tu hermano nacido ולאהוב את אלוהים. de nuevo y también decir de que amas a Dios. No va junto eso. אהבה אמיתית לאלוהים El באה verdadero מרוח הקודש, amor de Dios viene del Espíritu ואם Santo. רוח הקודש חי בנו, Y si el Espíritu Santo אנחנו vive en נאהב גם את nosotros, האח שלנו. también amaremos a nuestro hermano. מערכת יחסים של אהבה. Es אז אלוהים sí, es עשה את הכל כדי una לפתוח relación לנו de את amor. הדרך. Así que Dios ha hecho todo para abrirnos el camino. לכל בני אדם, A לעולם. todas las personas en el mundo. בראשונה En לטימותאוס, primera de Timoteo, בראשונה לטימותאוס, פרק ב', primera de Timoteo 2, פסוקים 3 ו-4. versículos 3 y 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. אשר חפצו שיבשו כל בני האדם ויגיעו להכרת האמת. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es lo bueno, y esto es lo que Él quiere, שניוושע,
que seamos salvos. הוא לא רוצה שנלך לאבדון. Él no quiere que vayamos a la הוא מדבר על perdición. כל בני אדם. Él habla sobre todos שיגיעו los להכרת hombres. האמת. Él quiere que lleguen אנחנו חיים al בעידן conocimiento של de la verdad. שקר. Y nosotros estamos viviendo en un periodo de mentira, en una época de mentira, y es increíble. Tú puedes ver בכתבות קצרות על en אנשים reportajes, בעולם ששונאים את ישראל, רוצים השמדה. puedes ver פשוט השמדה. reportajes de mujeres diciendo de que quieren el exterminio de Israel. Simplemente quieren el exterminio de Israel. פשוט להשמיד. Simplemente להרוג אותנו. אין matarnos. מקום למדינת ישראל. No hay lugar para el país de Israel y creen en la mentira. Y no están, porque no están leyendo la palabra de Dios y no creen y no conocen la verdad. Creen en la mentira. והם בחושך מוחלט. Están en tinieblas completas אני ראיתי סרטון כזה אחד. y se sonríen y se ríen de eso. Vi un video de esas mujeres diciendo de que no hay lugar para Israel y que el pueblo de Israel será exterminado, y se gozan en eso y danzan y están danzando todo su camino hacia la perdición. זה עצוב לי. Y es para mí muy triste, יש מאמינים שקוראים לעצמם מאמינים. para mí es triste que algunos que se llaman cristianos בוחרים o creyentes eligen והם שמחים. eligen lo malo y están gozosos חופש. y dicen de que es libertad y están dirigiéndose a la destrucción. אבל אלוהים רוצה Pero Dios quiere que sean salvos, que seamos salvos. הוא רוצה שנדע את האמת. Él quiere que conozcamos la verdad וזה לכולם. y es para todos. הבחירה היא שלנו. La elección es nuestra. בשנייה לפטרוס, פרק ג', En 2 de Pedro capítulo 3, אותה אמת ניתנת לנו על צד השלילה. esta misma elección se nos da en una forma negativa. 2 de Pedro 3. Pablo nos dice lo que Dios quiere. Y aquí Pedro nos dice lo que Dios no quiere. בשנייה לפטרוס, פרק 3, פסוק 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. רגע, שנייה לפטרוס, מה אמרתי? כן, שנייה לפטרוס, פרק 3. 2 de Pedro 3, ולא יאחר אדוני את 9. אשר הבטיח, כאשר יש חושבים אותה לאיחור. כי אך האריך אפו בעבורנו, ולא יחפוץ בעבוד איש, כי אם בפנות כולם לתשובה. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere, ¿qué no quiere Dios? Que la gente se vaya al infierno, a la perdición, a las tinieblas de afuera, a las tinieblas. Que está escrito acerca de ese lugar de que todos, que es un lugar terrible. Él quiere que lo logremos, y que venzamos, pero como leeremos a continuación, no todos lo lograrán. Aquellos que también alguna vez fueron cercanos, algunos dijeron: Señor, Señor, en tus calles, en nuestras calles enseñamos de ti y hemos comido contigo. Y algunos dirán: Jesús, ¿no te acuerdas de que fui al bazar de Purim y que en los sábados estuvimos en la iglesia y nos sentamos a oír el mensaje, alabamos al Señor a veces, y durante el mensaje veíamos el teléfono, incluso después tomamos café después de la reunión y unas galletas, incluso nos bautizamos? Todo eso no es suficiente. Jesús les dirá: salgan de mí, hacedores de maldad. Porque ese grupo de personas a quien Dios les dirá eso serán personas que no vivieron su fe.
הטלפון, לא זה. No es que sea un pecado imperdonable que una vez viste el teléfono durante la reunión. Esa no es la intención. Sino, ¿dónde está nuestro corazón y qué es lo que amamos? Solo los que aman al Señor llegarán al cielo. האם אנחנו אוהבים אותו? ¿Será que nosotros le amamos? האמת שלו, ¿Será que amamos su verdad? כמה זה חשוב לי. ¿Cuánto es para mí importante su verdad? בואו נחזור חזרה עכשיו Volvamos ללוקאס a Lucas. 13. Lucas capítulo 13. לא, סליחה, מתי פרק 22, אני מתנצל. מתי 22. Lo siento, Mateo 22. ונקרא רק בעברית פסוקים 1 עד 14. Solo en hebreo leeremos los versículos del 1 al 14. מתי כ"ב, Mateo 22 del 1 al 14. יש לנו פה משל. Tenemos aquí una parábola. מתי כ"ב 1 עד 14. Mateo 22 del 1 al 14. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: Atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. En esta parábola, el rey es nuestro Padre en los cielos. Su hijo es Jesús, por supuesto. Y la boda es la boda que se nos espera en los cielos, que se nos recuerda en Apocalipsis 19. Una boda habrá en el cielo y un gran gozo. Y la novia que somos nosotros, estamos llamados a prepararnos para esa boda. Dios mandó a sus siervos. Son los profetas y todos los justos que han habido, como Moisés, y después fueron los apóstoles, y hasta el día de hoy seguimos siendo nosotros. Por ahora, por medio de mi boca, Dios nos llama a venir a su boda, pero ellos no quisieron. El pueblo de Israel en la generación de Jesús no quería, no quiso. Y después vinieron los romanos. Otros 40 años Dios dio de su gracia, pero al final los romanos llegaron y quemaron a Jerusalén. Las personas no querían venir. Tenemos la libertad de elegir. Dios no nos obliga a la fuerza. ¿Por qué no querían venir? Estaban ocupados. Tenían cosas más importantes que hacer en sus vidas. Tal vez era un asunto de un campo.
era agricultor y tenía que ir a trabajar. Otro tal vez se dedicaba al comercio. Y hoy en día hay muchas cosas más que nos pueden robar nuestra atención, nuestro tiempo. Hay muchas más adicciones. La capacidad de cada uno, la capacidad de todo aquel que se mete más en ese mundo digital, la capacidad de concentrarse que tiene esa persona se reduce más y más y más. Y Satanás lo hizo a propósito para robar el tiempo y que no puedan oír. Así que ellos tuvieron la elección, tuvieron la libertad de elegir, el derecho de elegir. No solo eso, sino que los que quedaron, sino que está escrito aquí de que los sirvientes tomaron a aquel que no estaba vestido apropiadamente y lo tiraron afuera. Hay aquellos que son neutrales y se dicen de que son buenas personas, que hago lo correcto, pero no están neutrales. No están ni en un lado ni en el otro. Y dicen que la persona bajo su concepto vivirá y dice que respeta a todo el mundo. Te respeto, dicen, te respeto, puedes creer en tus tonterías, pero yo te respeto. Los tolerantes. Pero hay otros que dicen, pero hay otros que usan Satanás y Satanás los usa porque se abrieron a la maldad y perseguirán. Jesús dice que si los persiguen en una ciudad, vayan a otra ciudad, no alcanzarán a estar en todas las ciudades de Israel hasta que Jesús vuelva. Así de que yo entiendo de este versículo de que se nos espera una persecución acá en Israel. Y en todo el mundo habrá persecución. Y finalmente en todo el mundo habrá persecución contra los creyentes. Especialmente será la persecución más fuerte bajo el gobierno del anticristo. Y Jesús también dice de que vendrá tiempo en que los hijos se levantarán contra sus padres y que los padres se levantarán contra sus hijos. Pero el Dios de amor no se detuvo solo en Israel. Y antes de que yo abandone aquí al pueblo de Israel, yo quiero decir de que todavía Dios ha prometido, hay una promesa de que nos salvará como pueblo, al pueblo de Israel, a nosotros como pueblo, porque Él es fiel, a su palabra, la palabra que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, y el pueblo de Israel será salvo. No nos ha abandonado para siempre. Pero Él sí esconde su rostro de nosotros hasta el día de hoy. Y dentro de poco eso se terminará. Después de la guerra de Gog y Magog que tal vez está ante nosotros. Así que el Dios de amor no solamente se detuvo en Israel, sino que mandó a sus apóstoles por todo el mundo, a todas las naciones. Y Él dice que también reúnan a los malos y los buenos. Yo creo que Saulo de Tarso, fue uno de esos malos que Dios eligió para convertirse en bueno. Así que Dios llama a todos, tanto a buenos como a malos. Y no es gracias a nuestras buenas obras. No es por causa de que fuimos buenos, Dios nos llama. Cada uno de nosotros que llega a la fe, todo salió de las tinieblas, todos hemos pecado, todos hemos estado en las tinieblas. Y aquí nosotros vemos de que en esta boda, cuando el rey vio a todos los convidados
identificó a alguien que no estaba vestido de ropas de boda. על הנקודה הזאת אנחנו נרחיב בשבוע הבא יותר. Sobre este punto nos ampliaremos más la אבל próxima אנחנו semana. כבר רואים גם Pero פה במשל הזה שיש también vemos- תנאים כדי להשתתף בחתונה. Pero nosotros vemos en esta parábola de que hay requisitos para poder participar de esta יש boda. תנאים כדי Hay להגיע לחיי requisitos נצח עם para ישוע poder בשמיים. llegar al reino de los cielos, a la eternidad, con Jesús, בגדים, בגדי חתונה. que son las bodas apropiadas para la ropa apropiada para la boda. אנחנו שומעים שחילקו, המלכים חילקו antes- בגדים לאורחים שלהם כדי שיוכלו לבוא, לא כמו Antes, בקבצי נדבות, En אלא el בצורה tiempo מכובדת לחתונה. bíblico, el rey repartía ropas apropiadas para participar en las bodas y que no vinieran de forma inapropiada. עבורנו, אלה בגדי הישועה, Para בגדי nosotros, הצדקה שאלוהים נותן, las ropas de שאנחנו salvación, חיים באמונה. Para nosotros la ropa de salvación, la ropa de justicia es cuando nosotros venimos a la fe, כתוב לנו בישעיהו, así como está escrito en Isaías, בפרק 61, en el capítulo 61. פסוק 10. Isaías 61:10. ישעיהו, פרק ס"א, פסוק 10. שוש אסיס באדוני, תגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל Isaías צדקה 61:10. חתן יכהן פאר, וככלה תעדה כליה. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. את זה אנחנו מקבלים Y esto כשחזרנו בתשובה. nosotros lo recibimos cuando nos arrepentimos הגענו לאמונה, חזרנו בתשובה, y llegamos a la fe, ביקשנו סליחה, התוודענו על nos החטאים arrepentimos, pedimos perdón y confesamos nuestros pecados, שלנו, recibimos el perdón. שבעיניים הפיזיות אנחנו לא Entonces Dios nos viste de ropas que con nuestros ojos físicos no las vemos, רואים, בגדי צדקה. que son el manto de justicia. בגדים לבנים, הם נקראים Son בספר יוחנן. ropas blancas, tal como están descritas en Apocalipsis. אבל אנחנו נקראים לשמור על הבגדים האלה. Y nosotros estamos llamados a cuidar esas ropas, לשמור מפני החטא המטמא. cuidarlas del pecado que ensucia, אז למה אין לו impuro. בגדים? ¿Y פה por לא qué no? כתוב שהבגדים שלו היו לבנים, Aquí él no tenía ropa, ese convidado no tenía ropa. לא בגדי חתונה. Está escrito de que no tenía las ropas de boda. הוא התגנב, Tal vez se metió. כן? הוא לא עמד בתנאים. No estaba, esa persona no estaba bajo el criterio o los אי אפשר requisitos. להתגנב לתוך מלכות אלוהים. No se puede uno אי אפשר meter להגיד, al אני reino de רוצה los לחיות cielos. בעולם, Uno no puede decir quiero אני vivir אתן חופש en este לבשר mundo שלי, y le daré libertad completa בשם החופש, a mi carne en el nombre de la libertad y aún así llegaré al cielo. אני אכנס איכשהו. Y de alguna forma entraré al cielo. Eso no es real, eso no existe, eso es una mentira. הוא יצא החוצה, הוא נזרק Así de que esta persona fue לא tirada היה לו מה להגיד. afuera. No tenía nada que decir. מלך אומר למשרתים שלו שאלה הם יהיו המלאכים ביום הדין, El rey dice de que תתפסו אותו, תזרקו אותו. en el día del juicio ocurrirá como está escrito en Mateo 22:13, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. למה? ¿Por qué? למה חריקה? ¿Por qué crujir de dientes? כי אלה יהיו אנשים Porque שיגידו, esas יכולתי personas להיות serán בשמיים. aquellas que dirán, pude estar en el cielo. למה לא הקשבתי? ¿Por qué no puse atención? יכולתי להיות שם. Pude estar allí. ועכשיו אני פה באש הזאת, באש של חושך. Y ahora estoy aquí en este fuego de tinieblas. פעם שמעתי שגיהנום זה אש, וחושך זה חושך, ואש וחושך לא הולכים ביחד, זה לא יכול להיות. Una vez oí que dijeron de que no es posible de que el fuego y las tinieblas puedan estar juntas. מי שחושב ככה, אני מציע לו לקחת את הראש, לטבול אותו, אתם יודעים מה, רק אצבע, לטבול בחבית זפת רותחת, ואפשר להרגיש מה זה אש של חושך. Quien piense así, pues le recomiendo a alguien que tome su dedo y ponga y en arcilla o
como petróleo ardiendo y verá de que sí זה חשוך, זה שחור, y sentirá de que sí está ardiendo, brea ardiente está אנשים ardiendo יזרקו לחושך החיצון. y es oscura, además es oscura y arde. Así que ויגידו, אבל habrán הייתי personas que serán בקהילה ושמעתי tiradas a las שקראו tinieblas לי. de afuera. Y algunas personas dirán, pero estuve en la iglesia y estuve asistiendo למה a la כשיצאתי iglesia. החוצה הקשבתי לעולם? ¿Por qué cuando salí de la iglesia empecé a escuchar al mundo? חריקת שיניים. Y habrá crujir de dientes. וזה לא ייגמר, לאף פעם זה לא ייגמר. Y nunca se terminará. זה לנצח. Será para la eternidad. זה ישוע אומר, לא אני אומר. Y eso lo dice Jesús. No lo estoy diciendo yo. והוא אומר, כי רבים הם הקרואים, Porque muchos son los escogidos. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Versículo 14. לא רצו, הם בחרו אחרת. Y en este contexto los no escogidos fueron los que no quisieron oír. Eligieron אז יש לנו פה de forma את distinta. הבחירה של אלוהים, Así es que aquí tenemos la escogencia de Dios frente a nuestra elección. שניהם נכונים. Las dos son איך זה correctas. מסתדר? ¿Cómo esto es posible? אחד בשמיים, אנחנו נדע איך זה מסתדר. No, un día en el cielo nosotros entenderemos cómo eso יודעים, puede ser posible, זו טעות de que לחשוב nuestra elección sea la שאנחנו elección מסוגלים עם הראש de Dios. שלנו להבין הכל. Nosotros no podemos entender con nuestra cabeza todo, con nuestra cabeza humana. תחשבו על הצדוקים. Piensen los escribas, הם ידעו את דבר אדוני. los que eran los sacerdotes. התפקיד שלהם היה Ellos ללמד conocían la את עם palabra de ישראל Dios. דבר אדוני. Su cargo consistía en enseñar al pueblo de Israel la palabra de הם Dios. אמרו, Y ellos אין decían, תחיית מתים. no hay resurrección de los muertos. למה? ¿Por qué? בוא ישוע, בוא נסביר לך למה אין תחיית מתים. ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar a ti, Jesús, por qué no hay resurrección de los muertos. שהיא בלתי אפשרית. Te voy a mostrar una situación imposible. לא יכול להיות שתהיה תחייה. No es posible de que haya resurrección de los muertos. הנה ישוע, תשמע. Y le decían a Jesús, oye, hubo una mujer que estaba casada y su esposo murió sin hijos. Se casó con su hermano. לא נולדו להם ילדים. No tuvieron tampoco hijos. También murió el Señor. Y así 7 se casó con 7 más y no pudo tener hijos con ninguno de ellos. עכשיו, בתחיית Ahora, המתים ישוע, en la resurrección de los muertos, Jesús, עם מי היא תתחתן? con quién ella se casará? 7 בעלים, בו זמנית, אוי ואבוי. Y Jesús tal vez decía en sí mismo, guay, pobrecita, 7 maridos tuvo. אתה רואה? זה בלתי אפשרי. ¿Lo ves? Eso es imposible. אין לנו פתרון בשכל שלנו. No tenemos en nuestra mente una אז solución. אנחנו דוחים את תחיית המתים. Así que por esa razón rechazamos la resurrección de los muertos. דוחים את מה שדניאל הנביא אמר בפרק 12. Nosotros rechazamos lo que Daniel el profeta dijo en el capítulo 12, en sus primeros versículos, que dice de que va a haber resurrección de los muertos, resurrección de los justos. Tal vez Daniel se equivocó, Jesús. הוא התכוון למשהו Él tal אחר. vez se refería a otra cosa. זה צריך לקחת את זה באופן סימבולי. Eso לא tiene que מילולי. tomarse de forma simbólica y no según como está הם escrito. תיאולוגים מומחים בלהמציא כל מיני הסברים. Los teólogos, los teólogos son תיאולוגים. los teólogos son expertos en inventarse cualquier cosa. Y discúlpenme los teólogos. תיאולוגיה בבסיס זה דבר טוב, זה לדעת La דבר teología במה, en su להכיר את base, אלוהים en su וכולי, זה טוב. principio, es buena la teología. אבל ברגע שתיאולוגים Pero לוקחים איזשהו רעיון cuando והולכים איתו el עם teólogo, השכל שלהם, מגיעים לגבול מסוים. toman una ideología y la llevan con su propia mente hacia un determinado punto, toman su ideología או שהם לוקחים את דבר אדוני או toman la palabra ואונסים אותו לתוך התבנית של מה שהם רוצים ומה הם חושבים. o toman la palabra de Dios y la ponen dentro de su molde de la ideología que ellos tienen. Empieza a haber אז allí יוצא שהעם un lío. שאלוהים דחה את עם ישראל, לדוגמה, Entonces empiezan a haber ideas como por ejemplo de que Dios ya ha rechazado al pueblo de Israel y עם ישראל החדש. ahora la iglesia es el nuevo Israel.
por poner un ejemplo. Esa es una teología errónea que hasta el día de hoy millones de personas la siguen teniendo. Millones de cristianos creyentes. Entonces le decían a Jesús, Jesús, eso es imposible. Entonces Jesús le respondió, ustedes no conocen la palabra de Dios ni su poder. Sí, han leído la palabra. Que Dios le dijo a Moisés de que Él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y yo sé que ustedes lo saben, sacerdotes, saben, pero ustedes no saben de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ustedes no conocen su poder. No conocen el poder de Dios de tomar el cuerpo y resucitarlo. ¿Y cómo eso ocurrirá? Tal que con los que se han quemado, y cómo resucitarán todos los que han sido quemados o los que se ahogaron en el mar. Eso no será problema para Dios. Nosotros no resucitaremos con el cuerpo que tenemos, sino que tendremos un nuevo cuerpo. Así que buen provecho a los pescados, buen provecho a los tiburones. Nosotros no nos preocupamos por eso. Buen apetito para los pescados. Tendremos un nuevo cuerpo. Así de que Dios es todopoderoso. Así de que entonces ahí está la elección de Dios y la nuestra. Alguien le preguntó a Jesús esta pregunta que está en Lucas 13, versículos 22 al 29. Lucas 13, versículos 22 al 29. Sigan en sus Biblias. Lucas 13, 22 al 29. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Me detengo aquí. Así de que aquí hay una persona que le preguntó a Jesús, ¿son pocos los que se salvan? O podemos también traducir esa pregunta, ¿son pocos los escogidos? Porque solo los escogidos son los que serán salvos. ¿Son pocos? Le pregunta esta persona. ¿Son pocos los que Dios ha escogido? ¿Y qué es lo que aquí responde Jesús? Jesús lo hace rodar de vuelta hacia nosotros y nos dice de que nos esforcemos para entrar en la puerta angosta. Esfuércense. La puerta es Jesús. ¿Pero qué quiere decir esforzarse? Es difícil reconocer que hemos pecado y humillarme. Es difícil decirle a Dios, Dios, estoy dispuesto a renunciar a lo que me está desviando mi atención y me impide oír ahora el mensaje.
y lo que me está entreteniendo durante la אני semana. מאוד אוהב, לא יודע מה, A mí, ספורט a mí, מסוים. a mí me gusta mucho un deporte. Por ejemplo, אני me gusta un מאוד אוהב את deporte, בגדים, me gusta mucho la ropa, איפור. el maquillaje אני כל הזמן מסתכלת על אחרים, איך הם מתלבשים, y ולא todo יודע es- מה. y a cada momento estoy viendo lo que otros tienen וזה puesto מעסיק אותי. y eso desvía mi atención. ואני ראיתי אחת שלבושה, מה זה יפה, זה Y he סקסי visto לגמרי, una וכולם chica, מסתכלים עליה. y he visto una chica que se vistió tan lindo y todos los hombres la ven, אבל אלוהים אומר, תתלבשי pero, באופן צנוע. pero Dios te está diciendo a ti, muchacha, de que te vistas de forma modesta. עד כאן. No, Dios, hasta aquí, אני hasta רוצה este לבוא punto. לשמיים. Yo sí quiero ir al cielo, אבל אתה יודע, pero, אני גם רוצה את זה. pero yo también quiero eso. וזה קשה לי לוותר על זה. Y para mí es difícil renunciar a eso. ואלוהים אומר, Y entonces התאמצו aquí dice להיכנס בפתח Jesús, הקצר. esforzados a entrar por la puerta angosta. מה זה עוד אומר? ¿Y qué quiere כתוב decir לנו באל ערום, פרק más 12, eso? פסוק 2. Parte- להתחדש ברוח שכלנו. En Romanos dice de que debemos de cambiar nuestra forma de pensar, לשנות את המחשבות. de cambiar nuestros יש לי כל pensamientos, מיני עקרונות שמנחים אותי. porque hay muchos tienen muchos principios propios שמנחים אותי. que les dirigen והבאתי אותם מהעולם. y hay muchos principios que los traemos del mundo, בספרים. que tal vez lo leímos en los למדתי libros את זה o lo aprendimos בפילוסופיה, en la filosofía או בפסיכולוגיה. o lo aprendí en la כל psicología. מיני דברים. Muchos principios. תאהב את עצמך. Ámate a ti mismo, dicen. Por ejemplo, la filosofía o la psicología. Haz el yoga y la meditación. מרגיע. Eso te hace sentir tranquilo. לא יודע, כל Eso מיני, te בלי tranquiliza. סוף דברים. Y hay un sinfín de cosas. אני לא יכול לעשות את זה? ¿No puedo hacer eso, Dios? התאמצו לבוא. Jesús dice, esforzados para entrar en la puerta angosta. כי רבים ירצו Porque, לבוא, porque muchos, porque, ולא יצליחו. porque muchos procurarán entrar y no כי הם לא podrán. מוכנים לשלם את המחיר. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a pagar el הם precio. רוצים, Ellos אבל quieren, לא מוכנים לשלם. pero no están dispuestos a pagar el precio. אבל אם אנחנו באים לאלוהים ואומרים, אלוהים עזור לי, Pero si yo vengo a Dios y le digo a Dios, ayúdame, Él no nos va a rechazar. רב חסד, Él es Dios lleno de misericordia y nos ayudará. הוא רוצה שנצליח. Él quiere que lo logremos, que venzamos. Él nos ama זה בסדר כשיש קרב בחיים שלנו. y está bien de que hayan luchas en nuestras vidas. ולפעמים זה לוקח זמן, Y a veces ואנחנו לא toma su מצליחים tiempo להשתחרר y ולהשתנות כל כך. no logramos tan rápido cambiar. ועוד פעם נכשלנו, Y otra vez caemos, אבל אנחנו קמים, pero nos levantamos כי אנחנו אוהבים את אלוהים. porque amamos a Dios אנחנו מבקשים סליחה. y pedimos perdón עזור לי. y le decimos a Dios, ayúdanos. ואלוהים נאמן. Y Dios es fiel y no te desecha. אבל האם אתה באמת רוצה? Pero en realidad quieres, והאם אתה רוצה לשנוא את מה שאתה verdaderamente quieres odiar lo que לשנוא tú את amas, הדברים של העולם שאתה אוהב? verdaderamente quieres odiar las cosas que tú amas del mundo, ayúdame Dios a odiarlo. שמעתי עדויות של אנשים Escuché testimonios de personas, מכורים לסיגריות, ניקוטין. escuché testimonios de personas que decían que estaban adictas a la nicotina, al cigarrillo, עזר להם לשנוא את זה. pero Dios finalmente les ayudó a odiar תחילה. eso y les causó náuseas. Ya les causaba náuseas el pensar meterse eso en la boca. De nuevo, אנחנו לא לבד במלחמה הזאת. no estamos solos en esta guerra, עדיין ישוע אומר, pero aún así Dios dice, esfuércense, esforzados para entrar en la puerta angosta, ורק הוא יודע porque solo Él sabe dónde en realidad nuestro corazón está. Solo Dios sabe dónde nuestro corazón está, en realidad. וכשאנחנו ממשיכים להסתכל במשל הזה, Y cuando seguimos leyendo y conforme seguimos leyendo esta parábola, llegará el día en que la puerta se cerrará. יכול להיות שהכוונה פה הלקיחה. Tal vez sea el arrebatamiento y que ocurre el arrebatamiento. תמיד כשהוא מדבר על הלקיחה, רק חצי נלקחים. Siempre cuando Jesús habla del arrebatamiento, dice de que la mitad serán
tomados. בכל מקרה, מתישהו הזמן ייגמר. De todas formas, el tiempo en algún momento terminará. גם כשאנחנו מגיעים לנשימה האחרונה שלנו. Incluso cuando lleguemos a nuestro último respiro, el tiempo terminará. מלחמה. Ahora hay guerra צעירים נלחמים שם. y hay jóvenes luchando en esa guerra באוקטובר, contra Gaza. אנשים ישנו במיטות. El 7 de octubre la הוציאו gente אותם dormía בפיג'מות, en sus camas y las sacaron en רצחו pijamas אותם, שרפו אותם. y las quemaron y los asesinaron. En ese momento se les terminó el tiempo. כל עוד אנחנו חיים, Mientras vivamos, tenemos la posibilidad de corregir. אז בין אם זה נגמר בצורה כזאת, או בין אם זה... Ya sea muriendo de esa forma o que llegue el arrebatamiento, אנחנו רוצים לקחת nosotros queremos tomar esto מתישהו הדלת en serio, porque en cualquier momento, en un momento, la puerta se cerrará, como por ejemplo la parábola de las vírgenes. 5 de esas vírgenes estaban listas para la boda y las otras 5 se quedaron por fuera. אותם אזהרה. Y siempre esta misma advertencia vuelve en sí mismo de Jesús. זה שהאנשים האלה טעו, שנשארו פה בחוץ טעו, Nosotros hemos hablado en el pasado de que esas vírgenes se equivocaron, esas, לימדת ברחובותינו, y decían que hemos hablado de tu palabra, hemos enseñado tu palabra, זה לא מספיק לשמוע. pero no אל es, תרמו את עצמכם. pero no es suficiente solo oír. Y dice la palabra de Dios, no se engañen a ustedes mismos, sino que sean no solo siendo oidores, sino hacedores. לרמות את עצמנו. Porque nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. לרמות את עצמנו. No queremos engañarnos a nosotros mismos. אני זוכר את עצמי בתור... Yo me acuerdo cuando era adolescente, antes de llegar a la fe, iba a la sinagoga ואתה יושב שם, y tú סובל te, שמה בתור... estás sentado allí sufriendo. כן, גם קצת מתפלל. גם- Sí, oras un poquito en la sinagoga, pero son horas, pero era de muchas horas. Pero cuando tú sales de allí, de la sinagoga, con el talit en la cabeza, בנפש של התרוממות הנפש. sientes como una exaltación del alma. אתה יכול להרגיש שזה קדוש כזה לעומת ההוא. Como empiezas a sentirse como santo en comparación, te sientes como santo en comparación a otro que no fue a la sinagoga. Sentías como esa sensación de santidad por encima del otro. Y eso es una mentira, una justificación. לקרות לנו פה. Y esto también nos puede ocurrir. Y pensar de que estuve en la iglesia נתתי לאלוהים y hice un chulito y le di el tiempo a Dios. Y le di el tiempo a Dios que Él quería y ahora yo soy más santo que aquellos que están en la calle. Y sí es bueno venir a la iglesia. אוזניים בלב לשמוע אותך ולעשות. Y danos, Señor, oídos para oír lo que tú quieres decirnos que hagamos. תן לנו להיבנות, להשתנות. כל Ayúdanos a cambiar cada día más ליישם, y aplicar. בחסד שאתה נותן לי, ליישם את מה Y con la gracia que tú nos das, que tú me das, aplicar lo que tú me enseñas. Así que Dios les dice aquí, hacedores de maldad, en la palabra. שהאב רצה. No hicieron lo que el Padre les dijo. פרק 21, Eso, פרק ז', eso está en Mateo 7, por ejemplo, versículos 21 al 23. שם גם אותו דבר. Allí también es lo mismo. שיגידו, גירשנו שלי, Habrán personas que dirán, hemos expulsado demonios שם שלך, en tu nombre, ישוע אדוננו. Jesús, Señor nuestro. אני לא יודע. Pero Dios les responderá, salgan de mí, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? לא עשיתם את... Porque no hicieron ustedes la voluntad de mi Padre en los cielos. לא הייתם מושלמים. No les dijo, no porque no hayan sido perfectos. Y כל עוד אנחנו בגוף הזה, אנחנו לא מושלמים. mientras estemos en este cuerpo, no somos perfectos. אבל אלוהים רואה את הלב, Pero Dios ve el corazón אנחנו רוצים. y lo que queremos. ואם יש אמונה שחיה, שמיישמת, Y si hay una fe viva que obra, הוא יקבל אותנו. Él nos
tomará, Él nos recibirá. Y la próxima semana hablaremos de las señales de aquella persona que ha nacido de nuevo. Los que oyen en el Espíritu y obran según la voluntad de Dios. Vamos a Romanos, para finalizar, vamos a dirigirnos a Romanos 8. Versículo 28 al 30. Romanos 8, versículos 28 al 30, y después leemos el 33. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Usan estos versículos para basar la idea de que Dios ha predestinado a personas. Leamos esto de nuevo. Aquí Pablo, por medio del Espíritu Santo, dice, empieza a hablar de los amados de Dios. Que este es un propósito que hace el Espíritu Santo, esta es una de las señales de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que aman a Dios y aman su verdad, aman también su regreso en su segunda venida de Jesús y esperan su regreso. Esto empieza con nuestra elección de amar a Dios. Aquí este fragmento que leímos empieza con nuestra elección de amar a Dios. Y también está la promesa de que todo obrará para bien para aquellos que amamos a Dios. Incluso si es algo difícil, muy difícil. Uriah Bayer, por ejemplo, murió en Gaza. Eso es algo duro. Pero el testimonio que salió de este evento, decenas de años el servicio de ellos. Ellos tienen un servicio de decenas de años que empezó desde su abuelo y fue entrevistado hace poco el abuelo de la familia. Y en ese momento, en esa entrevista, pudo testificar acerca de su amor por el pueblo de Israel. Y le preguntaron de una y otra forma, le preguntaron en esa entrevista, ¿no lamentas el precio de que tu nieto haya muerto? Y él dice, no, por supuesto que no. Yo amo a Israel. Y eso también es pagar el precio. Y lo encontré en el entierro, me lo encontré y lo quería consolar. Y él me dijo, Dios da y Dios quita, sea el nombre de Dios alabado. Qué gran testimonio. Y qué gran testimonio para el pueblo de Israel fue ese, y todos aquellos que estuvieron en el entierro y todos los que oyeron esa entrevista
¿será que אם הכל הולך כמו שאני רוצה? estamos dispuestos a seguir a Jesús solamente cuando todo va bien, como yo quiero? לא טוב. Eso no está bien. מה אם אלוהים מרשה משהו כזה בחיים שלו? ¿Y qué si Dios permite algo como pasó Uría אני אוהב אותך, אבל en nuestras vidas? זה לא. Y tal vez tú digas, no, hasta ese punto te amo, Dios. לא. אנחנו רוצים לאהוב את Pues אלוהים no, בצורה. queremos amar a Dios sin condiciones. אם אלוהים רוצה להשתמש בכלי Si Dios quiere usar nuestra vida de esa forma para glorificar su nombre, מי אנחנו שנגיד לו לא? ¿quién somos nosotros para decirle que no? ההפך. Por el contrario, פולוס ואלה. Pablo y todos ellos quería identificarse con la muerte de Jesús. זה הזכות בשבילהם Y para ellos era un privilegio לשלם את המחיר הזה. si ellos tuvieran que pagar ese precio. אוריה, העדות של החיים שלו, El testimonio de Uría, de su vida, לנו לדעת, להאמין, nos deja a nosotros creer, según su testimonio, de que se encuentra ahora en el cielo. החליט אוריה, אתה לא Y צריך Dios, כמו זה ההוא שם, דניאל, y dijo Dios tal vez dijo Dios a Uría, אתה יש לך מבחן קצר, תאמין, עכשיו לוקח אותך לשמיים. tal vez Dios le dijo a Uría, ya llegó tu tiempo de venir conmigo al cielo, tú no tienes que soportar tanto tiempo como Daniel o como otros en esta vida, tu examen fue corto, ahora te tomo conmigo al cielo. כל מי שהיה שם וחזר חזרה, רוצה להישאר שם. Quien ha estado en el cielo y ha vuelto a la tierra siempre dice de que תמיד יש עדויות. hubiese querido quedarse allá. Y hay testimonios así de que hay personas que han vuelto de אז חזרה la muerte. לקטע הזה, ברומי. Así que volvemos a Romanos. אלה שאוהבים את אלוהים. Y empieza אלוהים con ידע אותם aquellos מקדם. que aman a Dios y que Dios los יש את conoció הידע של desde אלוהים antes. עוד לפני שהעולם נברא. Hay el conocimiento de Dios está antes de la creación del mundo. Y aquí, pongan atención, aquí está el conflicto. Por un lado, אלוהים ידע איך נבחר. Dios conoció y הוא לא ברא אותנו predestinó. Por otro lado, Dios no nos hizo como robots y nos puso un chip להגיד, כן, אני מאמין. en la mente, en el cerebro, y para poder decir siempre que creemos en Dios. בחירה אמיתית, חופשית. Tenemos מצד שני, אלוהים ידע elección libre para elegir ובחר. y Dios, ואם אנחנו לא מצליחים להבין את זה עד הסוף, אז נחכה בסבלנות בשמיים. שם הכל יהיה ברור. si no podemos entender estos versículos, entenderemos en el cielo. נגיע לשם. Lo importante es llegar al cielo, eso es lo importante. כל השאלות הקשות תשאירו לתיאולוגיה. Todas las preguntas duras déjenselas a los teólogos. אנחנו בוא נלך הלאה קדימה. סליחה, אני מתנצל בפני התיאולוגיה. הם עושים גם דברים טובים. Discúlpenme los teólogos, ellos también hacen cosas buenas. נמשיך בקטע, שאני לא אסתבך אותך. Continuemos con nuestro אז בקיצור, asunto. אלוהים ידע, Así que Dios conoció y nos predestinó אלוהים לישוע, para ser hechos conforme a la imagen de Jesús. אלוהים האב רוצה שיהיו לישוע הרבה אחים, Dios Padre quería de que אז הוא קורא. tuviera Jesús הוא muchos קורא hermanos. לרבים. Así de que Él llama הוא רוצה להראות a לכולם, muchos. חבר'ה, יש לכם זכות בחירה חופשית. Él le quiso decir a todos, todos tienen elección libre. אבל Yo רק llamo a מעטים todos, אומרים pero כן. solo los escogidos dicen que sí. ומאלה שאומרים כן, רק Y מעטים todos- מוכנים לשלם את המחיר. Y todos los que dicen que sí están dispuestos a pagar el precio. Y solamente ellos הם יקבלו son את הצדקה שלו, los que siguen adelante y reciben justificación de Dios דרך אמונה, por medio de la fe viva. אם הם יחזיקו באמונה שלהם עד הסוף, Y si ellos mantienen su fe hasta el fin, ellos también heredarán la maravilla de Dios. 33, En el versículo מי 33, יענה בבחירי אלוהים, הן אלוהים הוא המצדיק. dice en el versículo 33 de Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que Dios escoge ומצדיק אותנו.
y nos justifica. לא יכול להאשים. Y Satanás no nos puede culpar. No hay condenación en aquellos que están con Jesús el Mesías. בפסוק אחד. Y- מתהלכים בלא כבשר, כי הם Y לפי הרוח. en otras versiones dice los que caminan en el Espíritu y no en la carne. Eso está escrito acá en el mismo Romanos 8, versículo 1. Ahora pues no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. המתהלכים בלא כבשר, כי הם לפי הרוח. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. אבל על זה נדבר Pero sobre esto hablaremos después la próxima semana. על הסימנים, Acerca de las señales, de cómo tú puedes saber de que eres escogido y que estás inscrito en la lista. No se puede leer ese libro de la vida porque está en los cielos, pero sí podemos saber las señales de que hemos nacido de nuevo. Amado Señor en los cielos, ayúdanos וכולנו, אדון. a cada uno de nosotros, לי ולנו, a mí y a todos nosotros. לשמוע וגם Ayúdanos a oír y también a hacer. אנחנו לא יכולים בלעדיך, No podemos hacer nada sin ti, בלי רוח קודשך. sin tu Espíritu Santo. Así que te pedimos ממלא אותה. que seas tú derramando tu Espíritu sobre nosotros. En el nombre de Jesús nuestro Señor.